En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, vamos a encontrar tres sucesos muy importantes para la historia de la iglesia. Dos de ellos importantísimos para la historia de la iglesia. El primero de ellos es la muerte de Santiago, o también llamado Jacobo, el hermano de Juan, uno de los tres apóstoles más cercanos al Señor Jesús. Recordemos que hay un primer mártir que hemos nombrado ya y que nombra el libro de los Hechos, que fue Esteban. Esta es la segunda muerte registrada como mártir en el libro de los Hechos y tiene que ver con este apóstol tan querido, tan cercano a la persona del Señor Jesucristo. El segundo evento que nos va a mostrar el libro de los Hechos en el capítulo 12 es la encarcelación de Pedro. Ahí lo vamos a encontrar como Pedro es puesto en la cárcel y luego hay un hecho totalmente milagroso donde un ángel viene a liberarlo de aquella injusta cárcel. Y el tercero es la muerte del rey Herodes Agripa, que justamente fue el impulsor de una persecución en contra del cristianismo. Estamos en un año después de la muerte de Cristo. Jesús, recuerde, murió en la Pascua. Estamos ahora un año después, nuevamente en la Pascua, pero del año siguiente. Y las cuestiones para el cristianismo y para los discípulos realmente está al rojo vivo. Al menos así lo dice Hechos capítulo 12, versículo 4. Si quiere ver en la Biblia, leamos juntos, donde dice, y habiéndole tomado preso, está hablando del rey Herodes Agripa, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Mire en qué condiciones está el apóstol Pedro. Está encarcelado, está incomunicado, está custodiado por 16 soldados. Qué cosa tan llamativa, ¿no? ¿Por qué un hombre va a estar custodiado por 16 soldados? Un hombre que aparte es pacífico, un hombre que predica la verdad, que predica el amor de Dios. ¿Por qué tiene que estar cuidado por tanta cantidad de guardias? Obviamente que el rey Herodes Agripa había provocado una reacción popular que fue muy favorable cuando él mata a Santiago, cuando lo manda a ejecutar cortándole la cabeza, produjo una reacción positiva en las masas que le dieron entonces una cierta popularidad. Por eso ahora Pedro también está preso, conforme al pedido de aquellas multitudes. Ahora pensemos un poco en Pedro, también su colega, su amigo, eran, recuérdense, los tres más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, están muy cerca de Jesús. Ahora Jacobo ya está muerto, está decapitado, Pedro está en la cárcel, está vigilado y todavía sobre Pedro hay una condena de muerte. Uno tiene que pensar un poco, tiene que ponerse en los zapatos del otro. Esto se llama empatía, es tratar de ponerse en el lugar del otro y pensar. Por eso leamos el versículo 6 de Hechos 12, a ver qué nos dice acerca de Pedro. Nos dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Quiero destacar de este versículo una actitud de Pedro. Dice que él estaba durmiendo. De lo cual podemos inferir 2 posturas totalmente diferentes. La primera de ellas puede representar una fe inquebrantable. Está a las vísperas de su muerte, a las vísperas de su ejecución y Pedro está durmiendo. Puede querer decir una fe inmensa. Pero por el otro lado, podría decir exactamente lo contrario. Podría decir una fe deprimida. Un hombre que ya se ha resignado, que ya sabe lo que le va a pasar y se dedica entonces como una manera de consolar un poco su propia alma y su propio dolor, dedicarse a dormir
un poco. Cualquiera que sean las posturas que podemos tomar respecto a este sueño, esta siesta que Pedro está dando en aquella noche, en aquella última noche probablemente, de acuerdo a los planes de Herodes, nosotros podemos asegurar que Dios reforzó su fe a través de un ángel. Y ese ángel, vamos a ver y vamos a leer, y de esto se va a tratar este mensaje, vamos a considerar 5 órdenes que el ángel le da a Pedro y que ayudan a reforzar la fe de este discípulo. Por eso me gustaría que prestemos atención a estas 5 órdenes. Este es un mensaje muy sencillo, están escritas allí en el pasaje que hemos considerado o que vamos a considerar. Pero creo que hay también un mensaje para cada uno de nosotros en estas 5 órdenes que el ángel le da a Pedro estando allí encarcelado. Hechos capítulo 12, versículo 7 dice de la siguiente manera: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Primera orden que viene de parte de Dios a través de un ángel: levántate pronto. ¿Por qué le dice esto? Porque Dios no admite la desidia. De ninguna manera Dios va a admitir el desgano en nadie. Y tampoco Dios va a admitir la letanía. La letanía es la lentitud a la hora de tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque tanto la desidia como la letanía hablan de algo que puede estar pasando en el corazón. Habla de una actitud derrotista de la vida. ¿Cuántas personas enfrentan la vida con estas dos palabras, desidia y letanía? Desgano y lentitud para hacer las cosas. Pero cuando uno trabaja con Dios y cuando uno trabaja para Dios, estas dos cosas tienen que ser absolutamente eliminadas. Recordemos Romanos capítulo 8, versículo 37, que nos dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, si Dios nos puso como vencedores en este mundo, ya no tenemos que andar ni con desgano, ni con lentitud en las cosas de Dios. Tenemos que hacer como el ángel le dijo a Pedro: levántate pronto. Como Dios te dice en este día, te tenés que levantar pronto. No podés dejar que tal vez esta situación te domine o que se extienda a lo largo del tiempo. Pedro estaba durmiendo, recordémonos ese punto. Porque cuando Dios encomienda algo, lo hace en el momento específico. Como alguien alguna vez dijo, Dios nunca llega tarde, ni llega temprano. Dios llega en el momento preciso. Por lo tanto, cuando Dios da una orden en un momento preciso, ese es el momento en el cual hay que levantarse. Si uno le quiere dar una mano a Dios y uno se adelanta al plan de Dios, podemos fracasar en el plan que Dios tenía para nosotros. Pero también, si uno retrasa el plan de Dios en nuestras vidas, podemos hacer también que el plan de Dios para mí, para mi vida, fracase. Por lo tanto, hay que estar atento a la orden de Dios. Levántate pronto, le dijo el ángel a Pedro. Pero no es lo único. Ahora vamos por las otras 4 órdenes, que las vamos a encontrar en el versículo 8. Así que podemos leer el versículo 8 del capítulo 12 que dice: le dijo el ángel, cíñete. Y lo voy a dejar ahí porque esa es la segunda orden. Cíñete. ¿No es esta una palabra que la usamos con frecuencia en nuestro mundo moderno, en nuestra sociedad? Nadie anda por la calle diciendo al otro, cíñete la ropa. Es un término un poco antiguo, vamos a decirle, pero que define una situación bien precisa. Ceñirse es alistarse,
ceñirse es prepararse. No solo levántate pronto, sino prepárate, era el mensaje del ángel. Prepárate tu ropa, tu vestimenta, porque a eso se refería con el cíñete. La orden era acomodarse bien la ropa. Pensemos que la ropa de aquel entonces no es parecida a nuestra ropa. Hoy nosotros tenemos ropas muy modernas, muy ajustadas al cuerpo, ropas que ya están preparadas para todo uso en cualquier momento, pero en aquel entonces pensemos en una túnica, una amplia túnica de una tela que no era una tela muy dócil. Había que prepararse la ropa para poder realizar cualquier actividad con la ropa puesta. Pues Pedro estaba en ese lugar, probablemente despojado de su ropa. Yo no puedo asegurarlo, la Biblia no lo dice, pero el ángel le dice: cíñete, prepárate la ropa, porque una túnica floja, una túnica mal puesta, podría representar un tropezón, podría representar una caída. O un hombre desnudo hubiera sido demasiado llamativo corriendo por las calles. Así que Dios sabe todo. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y lo envió este ángel. Y el ángel le dijo a Pedro: cíñete. Es un deber para nosotros estar siempre preparados para hacer la voluntad del Señor. Tenemos que estar siempre ceñidos, preparados, con nuestra indumentaria, con nuestra ropa bien puesta, bien calzada en nuestro cuerpo para poder servir a Dios. Si no estamos preparados, no podremos alcanzar lo que Dios quiere. Así Jesús contó la parábola de las vírgenes, las sensatas y las insensatas. Las sensatas fueron las que se prepararon de antemano, prepararon sus lámparas y prepararon el aceite, porque el novio podía llegar de noche. Las insensatas fueron las que dijeron: tal vez no llegue de noche, tal vez llegue de día y no nos hagan falta las lámparas. La cuestión es que llegó de noche y ellas no estaban preparadas, razón por la cual no llegaron a tiempo a la boda y por esa razón no pudieron entrar. Y cuando llegaron a la puerta de esa boda, el anfitrión les dice: levanten sus lámparas para que pueda verlas, y dicen: no tenemos aceite, lo lamento, no las conozco. Entonces, que no nos suceda esto a nosotros. Que Dios nos encuentre siempre ceñidos, preparados, porque es una orden, no es una sugerencia de Dios, es una orden que Dios le dio a Pedro y es una orden que tal vez Dios nos esté dando también a nosotros. Tercera orden, seguimos en el versículo 8, después de cíñete le dice: átate las sandalias. Evidentemente Pedro estaba descalzo, era el calzado de la época, la sandalia. La túnica era la ropa y la sandalia era el calzado. Y se tenía que atar, evidentemente tenía algún tipo de cordones o tenía algún tipo de cintas con los cuales esa sandalia se ajustaba al pie para tener un andar firme. Y justamente creo que de esto habla esas sandalias atadas, de un andar firme. Dios espera que nosotros andemos firmes en la vida. Jesús necesitaba a un Pedro estabilizado, no inestable, donde sus sandalias se puedan salir en cualquier momento y quede descalzo y quede su pie desprotegido o quede expuesto a algún tipo de peligro. No, por el contrario, Dios nos necesita estables, estabilizados, en una estabilidad espiritual, en una estabilidad emocional. Dios quiere que nosotros estemos en ese equilibrio, porque Dios también vino para traernos equilibrio en la vida. La vida nos desequilibra. La vida nos desequilibra la salud, que son los problemas que básicamente los seres humanos tenemos. Son desequilibrios en nuestra salud, desequilibrios en las economías, desequilibrios en las familias, desequilibrios en las sociedades. Cosas que están fuera de lugar. Dios le dijo a Pedro a través del ángel que tenía que tener las sandalias bien puestas y bien atadas. Es cierto, nosotros modelamos el calzado que nos ponemos.
Si usted toma uno de sus calzados, va a ver cómo usted lo modeló. El zapato va tomando la forma de su pie. Si el pie es más grande, bueno, el zapato se va amoldando. Luego, si usted mira las suelas, va a ver los desgastes propios del uso. Por lo general, en la parte externa del taco va a haber un desgaste, luego en la suela, en la parte central, que son los lugares donde más se golpea y donde más se produce el rozamiento. Nosotros vamos moldeando nuestros zapatos, pero quiere decirle algo también, los zapatos nos van moldeando también a nosotros, porque si usamos un calzado inadecuado, eso va a traer dificultades en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestra bipedestación. Nos deformará los pies, luego afectará los tobillos, luego las rodillas, las piernas, todo el miembro inferior, la cadera e inclusive la columna vertebral puede afectarse por zapatos mal puestos o defectuosos. Y esto también va a afectar luego el caminar. Así que qué importante es entonces tener las sandalias bien atadas, como el ángel le dijo a Pedro. ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo son tus sandalias en esta vida? ¿Están medias flojas? ¿Están gastadas? ¿Están desatadas? ¿Están agujereadas? ¿Permiten que tus pies se lastimen? ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo están tus sandalias? Muy buena pregunta que cada uno deberá responderse. Vamos a la cuarta orden que el ángel le dio a Pedro. Nuevamente en el versículo 8, pero al final le dijo, envuélvete en tu manto. Envuélvete en tu manto. Dios sabe que los humanos necesitamos vestido. Sin vestido estaríamos desprotegidos. Es una de las necesidades básicas que nos habla la sociología acerca del hombre. Necesitamos un vestido. Necesitamos cubrir nuestros cuerpos por varias cuestiones. Una de ellas es la protección del clima, los climas extremos, los grandes fríos o los grandes calores. Hacen que tengamos que tener nuestros cuerpos protegidos, además de mantener nuestra propia dignidad. Dios sabe esto. Adán y Eva, cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y nos cuenta allí el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7, que se hicieron delantales con hojas. Pero bueno, las hojas son absolutamente perecederas. Se secan, se resquebrajan, se rompen fácilmente. Por lo tanto, Dios tuvo que intervenir para que los hombres tuviesen una vestimenta digna. Así que Dios tomó un animalito, no sabemos cuál, del cual obtuvo la piel, y con esa piel les hizo túnicas, ya no delantal. El delantal es solo para un pedazo del cuerpo, la túnica es para todo el cuerpo. Es que Dios sabe que los humanos necesitamos vestimenta porque Dios está interesado en todas nuestras necesidades. Primero, cubrir nuestras vergüenzas y nuestras desnudeces. Dios quiere ayudarte a cubrir tu vergüenza y tu desnudez. Dios quiere protegerte de los peligros de esta vida. Dios quiere dignificarte porque estás hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. No descendés de un animal, tu antepasado no fue un mono, por más que alguien pudiera reírse en este momento de lo que estoy diciendo. Nuestros antepasados no son los monos, nunca nosotros estuvimos colgados de los árboles. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios también honrará esa imagen y esa semejanza que puso en tu vida. Aquí no tiene que ver ni el género, ni la nacionalidad, ni el nivel sociocultural, ni el nivel de estudio, ni el grupo etario al cual pertenezcas. Estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así que Dios va a honrar cubriéndote con sus ropas dignas. Le dijo el ángel a Pedro, no solo que se ponga la túnica, sino que ahora que se envuelva en su manto. Tal vez hacía frío afuera, estaba peligroso.
La cuestión es que Pedro fue obediente. Él tuvo que poner en práctica su fe a través de la obediencia de todas estas órdenes. Tal vez se podría haber replanteado, ¿para qué me viene a dar tantas órdenes? ¿Por qué no me saca directamente? ¿Por qué no me hace desaparecer de este lugar? Sin embargo, había un proceso que Pedro tenía que llevar adelante para poder ser liberado de aquella cárcel. Era obedecer a las órdenes que el ángel le daba de parte de Dios por medio de la fe. Hay un comentario que se llama Comentario al Nuevo Testamento de Wayne Partain y Bill Reeves, que dice algo bastante interesante. Dice de la siguiente manera, que Dios hizo salir a Pedro con dignidad de la cárcel. No quedaron pruebas de su presencia en ese lugar. Él no era un criminal para que salga huyendo y dejando parte de sus pertenencias. No quedaron las sandalias, no quedó la túnica, no quedó ni siquiera el manto de Pedro en ese lugar, porque era un hombre digno. Estaba preso por una causa injusta. Estaba preso porque él hablaba de Jesús. Pero hay una última orden, la quinta orden, que aparece nuevamente en el mismo versículo 8. Y dice al final, es la última palabra del versículo 8, el ángel le dijo, sígueme. ¡Qué gran orden! Creo que esta es una de las órdenes más conocidas para Pedro. Él ya había escuchado en alguna oportunidad, hacía unos años atrás, esta misma orden cuando Jesús lo vio pescando junto a su hermano Andrés y le dijo, sígueme. Y Pedro fue obediente. Obviamente iba a ser obediente también en esta oportunidad. Cuando el ángel le dijo que se ciña o que se envuelva con el manto, le dio una acción definida, que lo podríamos explicar de esta manera, que lo haga de una sola vez, o sea, envolvete en el manto y listo, y ya estás envuelto en el manto. Sin embargo, cuando le dice que le siga, y vamos al griego y podemos leer en el griego, vamos a ver un verbo que habla de una acción continua. Podríamos traducir esa palabra como seguime sin detenerte. Es una acción continua. Es que justamente esto es lo que sucede cuando Dios nos llama. Dios no nos llama para un día, para un momento, para un rato, para unos pocos años a seguirle. Cuando Dios nos llama para seguirlo indefinidamente, hasta el último día de nuestra vida. Usted tiene un llamado de Dios. Por lo tanto, no lo puede abortar, dejando a Dios de lado, dejándolo de costado. No puede decir, bueno, voy a seguir a Dios por unos años y después voy a seguir con mi vida como yo era antes. No, hay una orden continua de seguirlo. Así fue la orden que Pedro recibió del ángel. Seguime continuamente, seguime sin detenerte hasta que estés afuera de la cárcel. Creo que este es el método más seguro para aquellos que no saben a dónde ir o que no saben cómo ir. Es seguir a alguien. En alguna oportunidad, cuando tuve que ir a algún lugar, he tenido que seguir a otro vehículo. Alguien me dijo, bueno, seguime, yo te voy a llevar, te voy a guiar. Y realmente uno va muy tranquilo cuando la responsabilidad de guiar en el camino está sobre otros. Solamente lo que tenemos que hacer es seguirlo. Si él dobla, nosotros doblamos. Si él sigue, nosotros seguimos. Cuando él frena, nosotros frenamos. Cuando arranca, arrancamos. No es una tarea demasiado difícil la de seguir a Cristo. Usted no tiene que hacer el camino. Aunque la canción dice que el camino se hace al andar, en el sentido espiritual no es así. El camino ya está hecho. Usted no tiene que andar haciendo nuevos caminos espirituales. Hay un camino, se llama Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino. Solamente debemos seguir su senda, debemos seguir sus pasos. No tenemos que inventar nuevos caminos. No estamos puestos para inventar nada nuevo en este sentido. Podríamos inventar una nueva comida, una nueva canción para aquellos que son músicos. Podrías inventar un nuevo mecanismo si sos mecánico. Pero en cuestiones espirituales no hay nada nuevo que inventar. Hay que seguir a Cristo. Y nada más que seguirle a Él.
Pensemos que tal vez Pedro estaba en un shock. Su compañero cercano recién había muerto. Ahora él está en la cárcel y ahora él está listo para morir. Aparte estaba durmiendo, imagínese, el ángel lo despertó y realmente el pasaje nos dice que Pedro no sabía si era una visión, si era un sueño, él no sabía bien lo que estaba pasando. Pero una cosa hizo, fue obediente, aunque no entendía muy bien todas las cosas, como a veces nos pasa a nosotros. No hace falta entender todo lo que Dios te dice, lo importante es que seas obediente. No hace falta comprender todo porque tal vez no lo vamos a llegar a comprender. Los designios, los caminos de Dios son muy amplios, son muy altos, son muy grandes, no los vamos a entender. Pero sí podemos ser obedientes. Y el ángel le dijo, sígueme. Ese es el deseo de Dios para todos los hombres, que todos lo puedan seguir a Él, que podamos seguir todos sus pisadas. Así que no tenemos que juzgar de ninguna manera nosotros la fe de Pedro. No sabemos si estaba absolutamente confiado en el Señor o si estaba resignado. Por alguna razón de estas dos estaba durmiendo. No juzguemos a Pedro, mejor entendamos cómo Dios reforzó su fe dándole 5 órdenes simples y básicas para poder salir de aquella cárcel. ¿Te costará mucho obedecer las órdenes de Dios? ¿Te costará mucho hacer lo que Dios te pide? Es la única manera para poder salir de un encarcelamiento. Tal vez estás en una cárcel de la cual no sabes cómo salir. Obedécelo a Dios. Él te va a guiar, Él te va a decir, Él va a poner convicciones en tu corazón, Él va a hacer algo, Él va a enviar un ángel, Él te va a hacer escuchar un mensaje, Él te va a enviar una persona, alguien que va a orientarte, pero tenés que ser absolutamente obediente para poder salir de esa cárcel. Dios nos guía desde el cielo aquí en la tierra. Mire qué maravilloso. Él nos guía, nos cuida desde el cielo, pero lo hace aquí en la tierra, porque todavía estamos en la tierra. Creo que esta historia nos deja unas cuantas lecciones para poder tomar para nuestras vidas. Entonces, si estás en una cárcel o estás en una situación difícil, hay que ser obediente a las órdenes de Dios. Nada más que de eso. Levántate pronto, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Son las órdenes que el ángel le dio a Pedro y tal vez sean las órdenes que Dios te está dando a vos. Yo quiero cerrar este mensaje con una oración. Quiero hacer una oración por vos para que Dios te ayude en este día. Cerra tus ojos. Gracias, Jesús, te damos. Este mensaje, Señor, tiene revelación para nuestras vidas. Tú te has mostrado, tu amor se ha mostrado, tu gracia se ha mostrado a través de ese ángel enviado a la vida de Pedro. Él estaba humanamente en la situación más difícil en la cual un hombre puede estar, privado de su libertad, encadenado, custodiado por soldados y con una condena de muerte. Pero Dios, para vos no hay nada imposible. Por eso tú le diste 5 órdenes que lo sacaron de la cárcel, 5 órdenes para la fe de Pedro. Tal vez sean 5 órdenes también para nuestra vida. Señor, que podamos ser obedientes, porque la obediencia fue la clave de todo esto. Por eso Pedro salió de aquella cárcel, fue liberado, porque pudo ser obediente a cada una de estas órdenes. Señor, que todos podamos ser obedientes y que tu bendición esté sobre cada hermana, cada hermano, cada mujer, cada hombre que haya escuchado este mensaje. Tu bendición sea sobre su vida en el nombre de Jesús, para que las cárceles terminen definitivamente. Amén y amén. Dios te bendiga muy ricamente. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Dios te bendiga.